Guadalajara, México, 1929. Una noche, el orfanato de Santa Clara cierra sus puertas para siempre. Sin explicación, sin aviso. 40 niños desaparecen de la faz de la tierra. Las autoridades buscan, las familias lloran, pero nadie encuentra nada. El edificio queda abandonado, condenado, olvidado por casi 9 décadas. Hasta 2016, un equipo de demolición llega para derribar la estructura. Mientras trabajan en el sótano, descubren una pared falsa. Detrás, una habitación sellada desde 1929. Lo que encuentran los paraliza. 40 niños, sentados en sus camas, perfectamente preservados. Pero hay algo antinatural. Sus uñas han crecido 3 metros, enredándose como raíces sobre el suelo de piedra. Sus ojos permanecen abiertos, mirando la puerta. Y en la pared, escrito con lo que parece ser sangre seca, esperando que regresen por nosotros. Esta es la historia del orfanato de Santa Clara, una historia que México intentó enterrar, literalmente. Antes de continuar con esta historia que cambiará tu perspectiva sobre los lugares abandonados, necesito saber algo. Escribe en los comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia que las autoridades mexicanas intentaron ocultar durante casi un siglo. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Cada detalle está documentado en archivos judiciales, testimonios de testigos y reportes forenses que fueron clasificados como confidenciales hasta 2018. He pasado meses investigando, entrevistando a descendientes de las familias afectadas y a los trabajadores que hicieron el macabro descubrimiento. Te advierto, esta historia contiene detalles perturbadores. Si eres sensible a temas de maltrato infantil o fenómenos inexplicables, considera si quieres continuar, porque lo que pasó en el orfanato de Santa Clara desafía toda explicación lógica. Y lo más escalofriante no es lo que encontraron en 2016, es lo que sigue sucediendo ahí, incluso ahora. Ahora sí, comencemos desde el principio. El orfanato de Santa Clara fue fundado en 1889 por la Orden Religiosa de las Hermanas de la Caridad. Durante 4 décadas fue un modelo de beneficencia. Albergaba a niños huérfanos, abandonados o cuyos padres no podían mantenerlos, hasta que en 1927 llegó la hermana Carmela Suárez. Carmela tenía apenas 30 años, pero había sido enviada desde el Vaticano con una misión especial. Los documentos de la época, descubiertos en los archivos eclesiásticos, mencionan que ella había sido entrenada en rituales de preservación espiritual. Nadie supo exactamente qué significaba esto hasta mucho después. Los primeros meses fueron normales. La hermana Carmela era estricta pero justa. Los niños la respetaban. Pero en marzo de 1928, algo cambió. Uno de los niños, un pequeño de 7 años llamado Tomás, enfermó gravemente de tuberculosis. Los médicos dijeron que moriría en cuestión de días. La hermana Carmela se encerró con él en la capilla durante toda una noche. A la mañana siguiente, Tomás salió caminando, completamente curado. Los médicos no podían explicarlo. Llamaron a esto un milagro, pero algo estaba diferente en el niño: sus ojos. Varios testimonios de la época describen que sus ojos parecían vidrio. No parpadeaba con la misma frecuencia y cuando jugaba lo hacía con movimientos mecánicos como si estuviera siguiendo instrucciones invisibles. En los siguientes meses, más niños se enfermaron. Y con cada enfermedad, la hermana Carmela realizaba sus rituales de sanación en la capilla. Y con cada niño que curaba, aparecía esa misma mirada vidriosa. Los otros huérfanos comenzaron a asustarse. En cartas interceptadas años después, varios niños le escribieron a familiares lejanos diciendo: «Los niños curados ya no juegan como antes. Solo esperan, pero no sabemos qué esperan». Las autoridades locales empezaron a recibir quejas. Familias que venían a visitar notaban algo extraño, pero la iglesia protegía a la hermana Carmela. Ella había salvado a decenas de niños de muertes seguras. ¿Cómo podrían cuestionar sus métodos? Entonces llegó octubre de 1929. Un inspector de salud pública logró entrar al orfanato después de múltiples denuncias anónimas. Lo que vio lo obligó a redactar un reporte urgente que fue inmediatamente clasificado. En su testimonio, que salió a la luz en 2018, escribió: «Los niños se mueven como autómatas, obedecen cada orden al instante, no ríen, no lloran. Cuando les hice preguntas, respondieron todos al mismo tiempo,
con las mismas palabras exactas, como si compartieran un solo cerebro. El inspector exigió el cierre inmediato. La iglesia acordó. Se programó una evacuación para el 3 de noviembre de 1929. Llegarían autoridades civiles, trabajadores sociales y familias disponibles para recibir a los niños. Pero la noche del 2 de noviembre, Día de Muertos, algo sucedió. Los vecinos reportaron luces extrañas en las ventanas del orfanato. No era fuego, era una luminiscencia azulada que pulsaba como un corazón. Y cantos. Voces infantiles cantando en un idioma que ningún vecino podía reconocer. El canto duró exactamente 3 horas, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. Cuando llegaron las autoridades al día siguiente, el edificio estaba en silencio. Las puertas abiertas, las habitaciones vacías. 40 niños habían desaparecido sin dejar rastro. La hermana Carmela también. Lo único que encontraron fue la capilla. En el altar, una nota escrita con caligrafía perfecta. Se ha completado el sacramento. Ahora esperarán en santidad eterna hasta el momento señalado. La iglesia selló el edificio esa misma tarde. Publicaron una historia oficial. Un incendio había obligado la evacuación de emergencia y los niños fueron redistribuidos a otros orfanatos. Pero no hubo incendio y no hubo redistribución. Los 40 niños simplemente desaparecieron. Durante 87 años, el orfanato de Santa Clara permaneció abandonado. Nadie se atrevió a entrar. Vecinos hablaban de gritos infantiles en las noches, de sombras que miraban desde las ventanas rotas. Pero nadie investigó. Hasta 2016, Rodrigo Menéndez era el capataz del equipo de demolición contratado por el gobierno de Jalisco en marzo de 2016. El terreno del viejo orfanato de Santa Clara había sido vendido a una empresa constructora para levantar un centro comercial. Después de 87 años, alguien finalmente iba a tocar ese lugar maldito. Desde el primer día supimos que algo estaba mal, me dijo Rodrigo en una entrevista en 2019. Nuestras máquinas fallaban constantemente. Baterías nuevas se descargaban en minutos. Las herramientas eléctricas se apagaban sin razón. Y el frío. Aunque era marzo y hacía calor afuera, dentro del edificio hacía un frío antinatural. Podías ver tu aliento. Durante 2 semanas, el equipo trabajó derribando las secciones superiores, pero nadie quería bajar al sótano. Los trabajadores reportaban sentirse observados, escuchaban pasos pequeños, risas infantiles que se cortaban abruptamente. El 23 de marzo, Rodrigo finalmente ordenó la excavación del sótano. Necesitaban revisar los cimientos antes de la demolición final. Enviaron a 4 hombres con linternas y detectores de gas. A los 20 minutos, uno de ellos salió corriendo, vomitando y gritando: «¡Hay niños allá abajo! ¡Están mirándome!». Rodrigo bajó personalmente con 3 hombres más. El sótano olía a humedad y algo más. Algo dulzón y pútrido a la vez. Mientras revisaban las paredes, uno de los trabajadores golpeó accidentalmente una sección que sonó hueca. Detrás del yeso, encontraron ladrillos más nuevos. Alguien había sellado una habitación. Derribaron el muro improvisado. Lo que la luz de sus linternas reveló los marcó para siempre. Una habitación de aproximadamente 10 por 15 metros. 40 camas de hierro oxidado dispuestas en filas perfectas. Y en cada cama, un niño, sentado, perfectamente erguidos, manos sobre las rodillas, ojos abiertos mirando hacia la puerta que acababan de abrir. Pero esto no era lo más perturbador. Las uñas de manos y pies habían seguido creciendo durante 87 años. Se extendían por el suelo como raíces grotescas de casi 3 metros de largo, amarillentas y retorcidas. El cabello también había crecido, formando un manto que los cubría parcialmente. Pensé que eran muñecos, recuerda Rodrigo con voz quebrada. Pero cuando nos acercamos, había detalles demasiado reales. Dientes, pestañas, y entonces uno de mis hombres tocó la mano de un niño y gritó que estaba tibia. La policía llegó en media hora. Acordonaron todo el edificio. Los primeros forenses que bajaron tampoco podían creerlo. Los cuerpos estaban en un estado imposible. No eran momias, no había descomposición. La piel estaba pálida pero intacta, flexible, como si acabaran de morir hace horas, no décadas. Pero lo más escalofriante era otra cosa. En la pared del fondo, escrito con una sustancia marrón rojiza que resultó ser una mezcla de sangre humana y óxido de hierro,
había una frase en español antiguo: esperando que regresen por nosotros. El pacto debe completarse. Noviembre 2, 2029. Los análisis de carbono 14 confirmaron lo imposible. Los tejidos orgánicos de los niños databan de 1929, pero su temperatura corporal era de 34 grados, 3 grados menos que un humano vivo, pero muy por encima de un cadáver. El gobierno clasificó el caso inmediatamente. Prohibieron fotografías, los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad con amenazas de prisión, pero algunos hablaron. En foros de internet, en conversaciones susurradas, la historia comenzó a filtrarse. Lo que los forenses descubrieron después fue aún peor. Cuando intentaron mover los cuerpos para la autopsia, algo sucedió. Los ojos de los niños se movieron, todos al mismo tiempo. Siguieron al forense que había dado la orden de mover los cuerpos, sin parpadear, sin mover la cabeza, solo los ojos. El forense en cuestión, el doctor Héctor Villarreán, sufrió un colapso nervioso esa misma noche. En su informe médico psiquiátrico, declaró entre sollozos: "Me vieron, todos me vieron, y supe que están conscientes. Han estado conscientes durante 87 años, esperando". Las autopsias revelaron que todos los órganos estaban presentes y en perfecto estado de conservación. Los corazones no latían, pero las células estaban vivas, un estado que la medicina no puede explicar. Ni muerte, ni vida. Algo intermedio. En un armario sellado dentro de la habitación secreta, los investigadores encontraron 3 diarios encuadernados en cuero negro. Pertenecían a la hermana Carmela Suárez, escritos entre 1927 y 1929. Lo que contenían esas páginas explicaba todo, y no explicaba nada. Las primeras entradas eran normales: descripciones de la rutina diaria, preocupaciones por la salud de los niños, oraciones. Pero en agosto de 1927, el tono cambia abruptamente. Hoy el padre Doménico me reveló el verdadero propósito de mi misión. No fui enviada aquí para cuidar niños, fui enviada para preservarlos. Hay un conocimiento antiguo, anterior a Cristo, que la Iglesia mantiene en secreto, una forma de detener la muerte, de suspender el alma entre 2 mundos. Me resistí, lloré, pero él me mostró los textos, los pergaminos que guardan en las catacumbas de Roma, y comprendí que esto es voluntad divina. Las entradas siguientes se vuelven más perturbadoras. Carmela le escribe rituales, habla de preparar a los elegidos. Menciona que los niños deben aceptar voluntariamente, que deben renunciar a su tiempo terrenal para servir en el momento designado. En febrero de 1929, escribe algo que heló la sangre de los investigadores. Los 40 ya están listos. Han bebido de la copa sagrada durante meses. Sus cuerpos ya no envejecen como antes. Tomás ya no necesita comer más de una vez por semana. María no ha dormido en 15 días y está perfectamente consciente. Sus cuerpos se preparan para el gran sueño. El padre Doménico me ha confirmado la fecha: noviembre 2, 1929, Día de los Muertos, cuando el velo entre mundos es más delgado. Ellos entrarán en el estado de vigilia eterna y esperarán exactamente 100 años, hasta noviembre 2, 2029. Entonces, el despertar. Los investigadores quedaron paralizados. Esto fue escrito en 2016 y Carmela había escrito sobre 2029. Faltaban 13 años. El último diario era el más escalofriante. La última entrada, fechada el 2 de noviembre de 1929, a las 11:45 p.m., es la hora. Los niños están en sus camas. Han aceptado su destino con la pureza que solo los inocentes poseen. Les he explicado que no morirán, que no vivirán, que existirán en el espacio intermedio, conscientes pero inmóviles hasta que se cumpla el siglo. Algunos lloraron, otros sonrieron. Todos entendieron que son parte de algo más grande que ellos mismos. He realizado el sacramento de suspensión. He sellado la habitación con los símbolos que el padre Doménico me enseñó. La luz azul comienza. Puedo sentir cómo el tiempo mismo se detiene dentro de estas paredes. Los niños me miran. Sus ojos aún brillan con vida, pero sus corazones ralentizan. 1, 2, 3 latidos por minuto. Pronto, 1 por hora. Luego, 1 por día. Pero nunca se detendrán completamente. Lo último que debo hacer es sellar la puerta desde afuera y partir. El Vaticano ya tiene preparada mi siguiente misión. Pero antes debo escribir esto. No hice esto por maldad. Lo hice por amor a Dios y porque los textos antiguos prometen que cuando estos 40 despierten en 2029,
traerán consigo algo que la humanidad ha perdido, o algo que nunca debimos encontrar. Que Dios me perdone si me equivoco, que Dios ayude al mundo si tengo razón. Y ahí terminaban los diarios. Los investigadores buscaron desesperadamente información sobre el padre Domenico. Encontraron registros de un sacerdote con ese nombre en los archivos del Vaticano, Domenico Salvatore, pero su expediente había sido purificado. Solo quedaba una nota: excomulgado por herejía y prácticas de magia negra, 1931, paradero desconocido. La hermana Carmela nunca fue encontrada. No hay registro de su muerte. Simplemente desapareció después de esa noche. El gobierno mexicano se enfrentó a una decisión imposible. Tenían 40 niños en un estado entre la vida y la muerte. No podían dejarlos expuestos, pero tampoco podían explicar públicamente lo que habían encontrado. Construyeron una instalación secreta. Movieron los 40 cuerpos, manteniéndolos en las mismas posiciones, en las mismas camas. Asignaron un equipo de vigilancia a las 24 horas y esperaron. Porque si Carmela había escrito la verdad, algo iba a suceder el 2 de noviembre de 2029. Faltan 4 años. En 2018, 2 años después del descubrimiento, el gobierno mexicano desclasificó parcialmente el caso debido a presiones internacionales. Periodistas habían filtrado suficiente información para que la historia se volviera viral. El gobierno tuvo que admitir que habían encontrado restos humanos en condiciones anómalas en el viejo orfanato, pero omitieron los detalles cruciales. No mencionaron que los cuerpos seguían tibios, no mencionaron que los ojos se movían, y definitivamente no mencionaron la fecha, noviembre 2, 2029. Un periodista independiente, Elena Márquez, logró infiltrarse en el equipo de limpieza de la instalación secreta en 2019. Lo que grabó con una cámara oculta es la única evidencia visual que existe de los niños. El gobierno la arrestó, confiscó la mayoría del material, pero ella había enviado copias a servidores internacionales. En el video de 47 segundos que circula en internet, se ve claramente a varios niños en sus camas, inmóviles. Pero a los 23 segundos, cuando Elena se acerca a uno de ellos, todos los ojos visibles en la toma se mueven simultáneamente. Miran directamente a la cámara. El audio captura a Elena dejando escapar un gemido ahogado de terror antes de que el video se corte. Elena fue liberada después de 6 meses con una orden de silencio, pero en una entrevista anónima por radio, antes de desaparecer completamente del ojo público, dijo algo inquietante. No están dormidos, no están en coma, están esperando. Y lo más aterrador es que puedes sentir su anticipación. Como si supieran exactamente cuánto tiempo falta, como si estuvieran contando cada segundo de estos 100 años. Los guardias asignados a la instalación reportan fenómenos extraños. Cada 2 de noviembre, a las 3 a.m., la temperatura de la habitación baja a 0 grados Celsius durante exactamente 3 minutos. Los monitores médicos muestran que los latidos cardíacos de los 40 niños se sincronizan perfectamente durante esos 3 minutos. Un latido, todos juntos, como un solo corazón gigantesco. Y cada año, el intervalo entre latidos disminuye. En 2016, 1 cada 24 horas. En 2020, 1 cada 12 horas. En 2024, 1 cada 3 horas. Los científicos han calculado que para noviembre de 2029, los corazones estarán latiendo a ritmo normal, 60 latidos por minuto. 3 familias han sido identificadas como descendientes de los niños desaparecidos. Una de ellas, la bisnieta de Tomás López, el primer niño curado por Carmela, accedió a hablar conmigo anónimamente. Mi bisabuelo desapareció cuando tenía 7 años. Mi abuela tenía solo 2 años cuando sucedió. Toda mi vida escuché historias sobre el orfanato maldito. Pensé que eran leyendas familiares hasta 2016, cuando el gobierno nos contactó y nos mostró fotos. Era él, Tomás. Exactamente como en la única fotografía que teníamos. No había envejecido ni un día. Mi abuela ya está muerta. Murió en 2003 a los 76 años. Pero su hermano sigue ahí. Sigue siendo un niño de 7 años. ¿Cómo se supone que procese esto? Le pregunté si asistiría en 2029 si el gobierno lo permitiera. Lloró antes de responder. Tengo miedo. Los diarios dijeron que algo iba a suceder cuando despertaran. ¿Qué tal si no son ellos los que despiertan? ¿Qué tal si despiertan algo más? El Vaticano ha guardado silencio oficial sobre el caso, pero en 2022 el Papa autorizó discretamente el envío de un grupo de exorcistas a México. Pasaron una semana en la instalación. Su informe nunca fue publicado, pero uno de los sacerdotes, en su lecho de muerte en 2023, le confesó a su sobrina:
No son posesiones demoníacas, es algo peor. Es un experimento teológico que nunca debió realizarse, y en 2029 veremos si Carmela abrió una puerta al cielo o al infierno. Hoy es noviembre de 2025, faltan 4 años exactos. La instalación sigue operativa, los 40 niños siguen en sus camas, sus ojos siguen moviéndose, y sus corazones laten cada vez más rápido. El gobierno ha comenzado a preparar protocolos de emergencia, equipos médicos, sacerdotes, científicos. Todos estarán presentes el 2 de noviembre de 2029 a las 3 a.m., exactamente 100 años después de que Carmela sellara esa habitación. La pregunta que nadie puede responder es, ¿qué van a despertar? Esta historia no ha terminado, sigue desarrollándose. Los 40 niños del orfanato de Santa Clara siguen esperando. En 4 años, el 12 de noviembre del 2029, sabremos si la hermana Carmela era una santa visionaria o una fanática que condenó a 40 inocentes a un siglo de conciencia tortuosa. La pregunta que me persigue cada noche es, si Carmela escribió sobre traer algo que la humanidad ha perdido o nunca debimos encontrar, ¿qué podría ser tan terrible que requiriera 100 años de preparación? Estaremos aquí cuando llegue ese día. ¿Seguirás esta historia conmigo hasta 2029?